buenas amigos, hoy os vamos a ofrecer una actualización de la crisis energética de China. Hace un par de semanas os hablamos de los apagones que afectaron a los hogares de algunas localidades del noreste y aunque parece que van a garantizar el suministro como sea, se han anunciado nuevas medidas que están dando que hablar y que pueden ser interesantes por sus posibles efectos en otros países, porque no olvidemos que hablamos de la fábrica del mundo. Entonces vamos a ver qué se propone o qué se va a hacer para combatir este problema y de paso os vamos a explicar cómo funciona la producción y comercialización de electricidad en este país. Bueno, ya veis que estamos aquí dando pena en la calle con este tiempo de perros y de hecho en algunos lugares han adelantado la puesta en marcha de la calefacción central. En esta parte del país no tenemos, tampoco hay calefacción a gas, pero eso no quita que no nos estén entrando unas ganas tremendas de volver a casa y rodearnos de mantas. Bueno, en realidad a mí me gusta grabar imágenes bajo la lluvia, creo que a veces salen cosas bonitas, pero bloguear ya es otra historia, es bastante más incómodo. Bueno, vamos a aguantar un rato aquí en plan parejita romántica y luego continuamos en nuestra mazmorra. Hace unos días, el 12 de octubre, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma anunció cambios en el sistema de precios de la electricidad generada con carbón. Esto puede ser visto como una liberalización del sector y algunos han dado por hecho cosas como que China se vuelve más capitalista o que va a tener más manga ancha con el consumo de carbón. Pero nosotros desde aquí, después de leer las fuentes originales en chino con la ayuda del L, no lo tenemos tan claro. Por lo que vemos, es cierto que quieren aumentar el margen de fluctuación de los precios de acuerdo con el mercado, apoyándose en la oferta y la demanda. Pero antes también se les permitía una subida de hasta el 10% y una bajada de hasta el 15% sobre un nivel establecido en gran medida por el gobierno. Esto puede variar entre unas provincias o regiones y otras. Por ejemplo, aquí en Hunan el precio lo decide la oficina provincial antes mencionada, la de Desarrollo y Reforma. Ahora lo que se propone es que tanto la bajada como la subida puedan ser de hasta un 20%, es decir, un 10% más. A lo mejor muchos estaréis dando por hecho que esto se va a traducir en un fastidio para las familias, pero ya han dicho que no van a tocar las facturas de los hogares. Yo por si acaso ya me he preparado para una subida, pero la verdad es que aquí seguimos sin apagones ni sustos con los precios. Y entonces, ¿a quiénes van a afectar estos cambios? Pues las medidas que hemos mencionado antes tienen un detallito importante y es que la liberalización de los precios va a afectar sobre todo a las grandes empresas, porque los productores de electricidad a partir de carbón van a poder subir el precio todo lo que quieran a los que más gastan. Bueno, en principio también se lo pueden bajar todo lo que quieran, pero dudamos mucho que ocurra en estos momentos. De acuerdo con el diario China Economic Weekly, entre las 27 empresas de energía térmica que cotizan en bolsa, 17 de ellas han tenido caídas en sus beneficios y 6 han perdido dinero. Por lo visto se da la situación de que algunas de esas empresas pueden producir electricidad, pero no lo hacen porque no les sale rentable. Entonces es bastante obvio que van a subir el precio y quienes lo van a pagar, como decimos, son las grandes empresas. Y además esto se puede hacer sin problemas porque en este país hay varios tipos de precios para los hogares, para los negocios y pequeñas empresas y también para la gran industria. Bueno, en realidad también hay otro para la agricultura y en algunas provincias o regiones pueden distinguir otros, pero por lo que leemos todo apunta a que están pensando en que pague la gran industria. De hecho, sabemos que entre las grandes fábricas hay unas cuantas que andan un poco rezagadas en la transición hacia modelos de producción más sostenibles. Parece que algunos gobiernos locales e incluso provinciales han hecho un poco la vista gorda con ellas, no han controlado demasiado su gasto, que puede llegar a ser enorme, y a lo mejor ahora les toca apretar el cinturón. ¿Y cuáles son esas grandes industrias consumidoras de electricidad? Pues por ejemplo, las que producen materias primas y productos químicos, las relacionadas con el metal, el carbón, el petróleo, los combustibles nucleares y, perdón, se nos había olvidado al grabar en la calle, también las encargadas de producir calor, que se están poniendo en marcha ahora para ofrecer calefacción al norte, aunque también se usa cada vez más gas proveniente de Rusia, del que os podemos hablar en otro vídeo. De todos modos, entre las potencialmente afectadas hay unas cuantas ligadas a los combustibles fósiles y lo lógico es que lo tengan cada vez más complicado por los compromisos de reducción de emisiones. Porque claro, esto de la liberalización, aunque ya vemos que es bastante especial, no tiene por qué implicar que se dispare el consumo de carbón. Habrá muchos que ante la posible subida de precios digan, bueno, vamos a intentar
intentar trabajar gastando menos. Quizás invirtiendo en maquinaria más eficiente, que sí supone un gasto, pero a la larga sale mejor. Es más, esto es lo que se supone que tenían que hacer desde hace ya tiempo. Si no están conformes, también pueden comprar electricidad de otras fuentes más limpias. Al final esto también es un incentivo para ellas. Claro, también pueden quedarse tal cual y compensar la subida de la luz subiendo los precios de sus productos. Con lo cual al final la subida también la pagaríamos los consumidores en buena medida. Y esto es lo que temen en muchos países, aunque de eso hablaremos luego. Pero como decimos, parece que lo que buscan las nuevas medidas es que la gran industria controle su gasto, que funcionen de forma más eficiente y haya más electricidad disponible para los demás. En China hay una política de precios para la electricidad diferente a la de muchos otros países, en los que el precio es bastante más bajo para las grandes empresas que más consumen y al final quienes más pagan por kilovatio y más sufren la subida son las familias. Aquí los que se dedican a la producción agrícola y los hogares son los que suelen tener la luz más barata, y si la utilizas para hacer negocios en un establecimiento o una empresa te toca pagar más. Esto lo sabe muy bien la madre de Lele, que cuando tenía la zapatería pagaba el precio propio de los negocios y era casi el doble de lo de casa. Para que os hagáis una idea, aquí en la provincia de Hunan la mayoría de las familias pagan 0,58 yuanes el kilovatio hora. Esos son 8 céntimos de euro, 9 céntimos de dólar, aunque si aumentas mucho el consumo pagas más. A nosotros nos ha pasado, luego os lo contaremos. Es poco en comparación con España, por ejemplo, pero los salarios aquí también son más bajos. Luego está el precio para los pequeños negocios y empresas, que en principio es de 0,7 yuanes el kilovatio hora, aunque al final en la práctica puedes acabar pagando el doble. Y en cuanto a la gran industria, pese a su enorme consumo, el precio sigue siendo superior al de los hogares. Son 0,64 yuanes y solo en los casos de consumo más extremo se lo bajan hasta 0,56, 2 céntimos más barato que la tarifa más baja para las familias. En cualquier caso, como hemos dicho antes, los que menos pagan son los que se dedican a la agricultura, al margen de lo que gasten, ya se trate de una pequeña granja o una explotación enorme. También es verdad que las grandes empresas pueden recibir subsidios por parte del gobierno y parece que los que más pagan el kilovatio hora al final son las pequeñas empresas, pero no nos olvidemos de que ellas también suelen estar exentas de muchos impuestos. Por ejemplo, mi madre durante los últimos años, antes de cerrar la tienda, casi no pagaba nada a Hacienda y lo hacía todo de forma legal. ¿Seguro que lo hacía todo de forma legal, Lele? Creo que sí. Sea como sea, por lo que vemos en el anuncio de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, también van a proteger a los autónomos y a las pequeñas empresas de las subidas en la factura de la luz. Más específicamente dicen que los gobiernos locales deberían ofrecerles ventajas. Cómo lo hagan ya es otra historia. Vale, ¿y cómo pagamos la luz de nuestra casa? Pues somos clientes de la red estación, no me acuerdo. Pues somos clientes de la Corporación Estatal de la Red Eléctrica de China. Es una empresa de propiedad estatal controlada directamente por el gobierno central, y aunque algunas personas dan por hecho que este tipo de compañías son menos competitivas o innovadoras, yo creo que nos ofrecen un servicio que está bastante al día. Tenemos unos contadores que son muy parecidos a los de otros países, en esto no hay mucho misterio, pero luego tenemos una aplicación con la que monitorizar el gasto y nos permite controlar el consumo si así lo deseamos. En ella podemos consultar lo que gastamos cada mes, pero también cada día. Por ejemplo, podemos mirar lo que consumimos ayer, que fueron 8,53 kilovatios, por lo que pagaríamos unos 5 yuanes, 70 céntimos de euro, casi 80 céntimos de dólar. También podemos pagar a través de la aplicación y funciona en parte como un monedero, es decir, tú metes ahí el dinero y te lo van cobrando cada día. ¿Y qué pasa si te quedas sin pasta? Pues antes de llegar a ese extremo la propia aplicación te avisa, pero si llegas a cero te quitan la luz. A nosotros nos pasó cuando nos mudamos a este apartamento, pero si tienes la aplicación es muy sencillo, vuelves a meter dinero y en 2 minutos te pone la electricidad. Y para tener la aplicación tampoco hay que hacer nada especial, te la descargas, la instalas, metes el número de cliente y ya está. Nosotros ahora los gastos de cada mes los tenemos un poco locos porque nos mudamos en septiembre, antes la casa había estado vacía y gastamos mucho sobre todo en el aire acondicionado de la habitación donde duermen la madre de Lele y nuestra hija, porque el aparato estaba
estaba viejo, medio averiado y además no podíamos cerrar bien la ventana. Claro, hay que tener en cuenta que hemos tenido el septiembre más caluroso de los últimos 30 años y junto con el desastre del aire acondicionado nos ha llegado una factura de casi 90 euros, unos $100. Ha sido la factura más alta con diferencia de toda nuestra historia en China, pero este mes va a bajar mucho porque hemos cambiado la ventana, hemos puesto un aire acondicionado nuevo mucho más eficiente y las temperaturas han bajado considerablemente. Seguramente en octubre pagaremos menos de 30 euros, que sigue siendo más de lo que gasta la mayoría de los hogares, porque aquí muchas veces usamos luces y ordenadores potentes para todo esto de los vídeos. Volviendo a la Corporación Estatal de la Red Eléctrica de China, es la empresa número 1 del país en cuanto a ingresos y suele estar en el top 3 de todo el mundo junto a otras empresas chinas también del sector de la energía. Ahora bien, la empresa que nos ofrece la electricidad a nosotros no la produce, ellos solo la transportan y el dinero que hacen en China con ello no es su principal fuente de ingresos. Donde realmente ganan dinero es instalando redes para el suministro de energía en otros países. Aquí en China tienen 1.100 millones de clientes y solo hay otra empresa que compite con ellos, si es que se le puede llamar así, y es la Red Eléctrica del Sur de China, que opera sobre todo en 5 provincias y también es de propiedad estatal. Estas empresas compran la electricidad a las compañías productoras, que son muchas más. Hay 9 grandes empresas que controlan la mayor parte de la producción, 5 de primer nivel y 4 de segundo. Ya sabéis que aquí les encantan las listas. Y todas ellas están controladas directamente por el gobierno central. Luego en cada zona puede haber otras que también suelen estar controladas por los gobiernos locales y tienen sobre todo capital público, pero en todos los niveles también las hay con capital privado e incluso extranjero. En cualquier caso, es posible que la gran industria vea un aumento en su factura de la luz y muchos dan por hecho que eso se traducirá en un encarecimiento de los productos de la fábrica del mundo. Ese encarecimiento también lo vamos a notar en China, pero ya sabemos que el transporte por vía marítima no está en su mejor momento y eso podría agravar el asunto. Además, ahora no es posible la solución de mover la producción a otros países porque aquí la situación del COVID está muy controlada y hablamos de procesos que requieren mucho tiempo. Todo esto sería más fácil si se fortaleciesen las vías de transporte por tierra, por ejemplo, a través de las autopistas y las vías de tren que está construyendo China para conectar Eurasia. Pero ciertas potencias se han declarado enemigas de este proyecto de la franja y la ruta, en parte porque ellas controlan las rutas marítimas y eso les otorga un enorme poder sobre la economía global. Esto tampoco va a cambiar de la noche a la mañana, pero yo creo que podría ser una solución interesante, sobre todo porque implicaría un menor gasto de energía. Bueno, eso es todo por nuestra parte. A ver si pase lo que pase, para cuando lleguemos a las Navidades está todo solucionado y no tenemos que hacer un vídeo sobre por qué no nos llegan los regalos de China o por qué están tan caros. ¡Hasta la próxima! Adiós.